asomamos a las pantallas de la red, tal como lo anunciaba Juan Andrés Salfate antes de irnos a la pausa comercial. Tras la muerte de Paul Walker no estaríamos hablando de un simple accidente, sino de algo tremendamente oscuro y siniestro. ¿Por qué, maestro? Absolutamente. A ver, nos vamos al 30 de noviembre del año 2013, donde, según la versión oficial, Paul Walker, tremendo actor, donde el cine pesa menos desde que él falleció, así como también la humanidad, dado los tremendos ejercicios caritativos que él hacía. ¿Qué es lo que sucede? Ya en aquella época se hablaba de que fue bastante curioso y raro que el auto deportivo, dadas las condiciones tremendamente de alta tecnología que conlleva, hubiese explotado de manera tan rápida conforme iba a cierta velocidad, claro, que nunca se conformó y chocó con un árbol. Ese día el auto chocó y explotó. Exactamente. Y eso es particular, eso es raro. Con lo bajo, compadre, vamos a demostrar también en todo el material que traemos hoy día de que eso es absolutamente imposible, incluso sobre todo para ese auto y marca y diseño exactamente particular. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Ya en aquel entonces se hablaba que había la presencia de un extraño individuo que estaba en la partida cuando se suena el auto y que posteriormente también estaba como un testigo distante y silencioso al momento del accidente. Comenzó obviamente a sumar una serie de teorías que decían, fue realmente un accidente, ya con el incendio bastante extraño, pero la pregunta del millón era por qué alguien querría ver muerto a Paul Walker. La verdad es que hoy día quizás vamos a poder demostrar que hay fuertes razones de parte de los poderes fácticos norteamericanos para que esto sucediera de esa manera. A ver, volvamos a esa fecha entonces, fin de noviembre, año 2013, este hombre, que ya hace un tiempo había fundado su Reach Out Worldwide, una acción benéfica. Exactamente, y se estaba haciendo cargo de la gran cantidad de víctimas que hubo por un tifón en Filipinas en aquella época. De hecho, estuvo aquí para el terremoto. Exactamente, de hecho, incluso también después del 27F, del gran terremoto que tuvimos nosotros, él vino a apoyarnos de la misma manera como posteriormente lo estaba haciendo, como te decía, para el tifón de Filipinas. Salfa, las tenía todas. Talentoso, guapo, generoso, tremendo actor y todo. O sea, millonario. Tenía todo. Exactamente. Bueno. Nos vamos al barrio de Valencia, en California, ¿cierto? Prácticamente en mitad de Hollywood. El hombre va con un amigo, que es el que conduce este auto. Comienzan a ir a cierta velocidad normal y de repente, según ciertos testigos claves que nunca se persiguiendo producto de la fanaticada, por ejemplo, y que raro que en estos autos convertibles, donde cuesta identificar a los pasajeros, ellos tenían tremendamente claro que era Paul Walker, que finalmente parecían ser los chivos expiatorios que necesitaba obviamente la versión oficial. Dicen que iba a 160 kilómetros por hora, velocidad innecesaria, dada la hora, no iban escapando de nadie lo iba persiguiendo, me refiero paparazzi o prensa, iban tranquilitos y de repente se estrellan con un árbol, el que de inmediato, me refiero al vehículo, comienza a incendiarse, explota y obviamente terminan calcinados no solo el vehículo, sino que los dos pasajeros. Salfa, y se decía que habían imágenes en el fondo de cuando pasa por un costado, después como veíamos las imágenes, pero nunca hubo la imagen del choque mismo en el fondo, del minuto clave. Absolutamente. Bueno, hoy día yo les voy a mostrar una imagen que parece ser decidora y donde todo parece indicar que el incendio no tiene nada que ver con el choque. De hecho, tengo más pruebas adelante que tienen que ver precisamente donde hacer que ese auto se incendie producto de algún tipo de impacto o colisión es prácticamente imposible, por no decir derechamente que está fuera de toda lógica, amigos míos. ¿Qué dicen los informes oficiales? Que esto impactó, murieron instantáneamente y murieron calcinados, carbonizados, algo muy conveniente por lo demás, porque de una manera el fuego termina borrando con cualquier tipo de pista. Aparte que, exactamente, y una vez más estamos con un hecho curioso, como apareció con Lady Di, como apareció con Marilyn Monroe, por ejemplo, como pasó con el 11F, ¿cierto? En Estados Unidos, con las torres de Manhattan, que rápidamente se deshicieron de todas las pruebas, dijeron así como, ¿para qué vamos a investigar si chocó, se incendió, explotó y se quemaron? Simplemente murieron, punto. Compadre, nadie se iba a investigar nada y se dio esto por declaradamente como un trágico accidente. Además que por medida de seguridad, cualquier automóvil, al chocar, no hace combustión de manera inmediata. O sea, absolutamente. Se necesita que exista derrame de petróleo, derrame de combustible y luego fuego para que eso explote. Porque el impacto no genera ignición, no genera chispa. No se equivoca de por sí. En lo más mínimo, amigo mío. Pero aparte este tipo de auto, Edu, que son preparados para altas velocidades. No, pero cualquier auto, el tuyo y el mío tampoco lo hacen. Lo que dice, desde lo más básico. Es muy difícil, solo el 0,1% de accidentes automovilísticos de alto impacto han terminado incendiándose y rara vez explotando. Solamente
solamente paréntesis, una cosa que me contó mi querido amigo Felipe, es que incluso el programa Cazadores de Mitos, producto de las clásicas películas de Hollywood donde todos los autos que chocan explotan, dijeron, ¿qué se necesita para que un auto explote? Lo tiraron de un barranco, lo chocaron contra una muralla que estaba llena de fuego, no pudieron incendiar ni uno. A todas las velocidades posibles, a 2 gambas y todo lo demás. Pues bien, el auto en los que ellos iban, sepa usted, amigo, tome nota, es un Porsche GT, ¿cierto? De Gran Turismo. ¿Qué significa esto? Que cuando de repente toda la prensa se confabuló o de alguna manera colocaron una mala prensa respecto a este modelo de auto y dijeron, bueno, es que iban en ese auto que es bien sabido que es un auto peligroso, que cuesta maniobrarlo, muchas gracias, y que por si fuera poco, si es que en caso de haber un accidente, es muy probable que se incendie. Amigos míos, ¿y eso es verdad? O sea, ¿habían antecedentes de que el auto tenía problemas? Bueno, la gente lo compró eso, nadie lo cuestionó. Y atención, amigos míos. Veamos. Porsche mandó a sus máximos especialistas para ver si había alguna falla particular en el vehículo. Y como bien dice ahí, niega responsabilidad en la muerte de Paul Walker. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque ese modelo de auto está entre los 5 modelos más seguros de automóviles en todo el mundo. Atención. El más importante instituto de seguridad vial en el mundo, que informa sobre el informe IIHS, dicen, perdón, nos atrevemos a decir que ese es el auto más seguro del mundo. La posibilidad de que esto explote por el nivel de encajonamiento que tiene el sistema, que de la cilindrada y bujía que lleva obviamente la ignición hacia el compartimiento de la gasolina, viene tan abovedado que es imposible que explote. Habría que intentarlo, digamos, de las maneras más insólitas y aún así nos costaría creer que esto pudiese ocurrir. Vale decir, instalado en el inconsciente colectivo de que iba muy rápido, luego que el accidente se provocó porque se perdió el control, porque el auto tenía problemas, y posteriormente que, bueno, como ustedes han visto en las películas, incluso en las que este señor filmaba, la saga Rápido y Furioso me refiero, obvio que tenía que explotar. Ninguna de las cosas que ahí estamos mencionando, a partir de la versión oficial, pudo haber sido posible. ¿Qué otros antecedentes se manejan respecto del accidente, Salfa? Otros dijeron, bueno, a ver, el auto era seguro y dijeron ya, bueno, entonces se entiende, lo que pasa es que no hay muerto malo y no lo queríamos decir, pero ya que la gente de Porsche logró demostrar que era el auto más seguro del mundo, bueno, cabe la teoría que ellos estaban o drogados o iban bebidos. Pues bien, logró al menos brevemente hacerse un examen al partir de los cuerpos de parte de los intestinos que quedaban en ellos. No había el más mínimo consumo de alcohol, que está datado de por lo menos más de 24 horas. O sea, los tipos no habían probado nada, digamos, ni siquiera una chela ese mismo día, ni siquiera el día anterior. Ninguno de los dos. Paul Walker podría haberlo hecho ya que era copiloto, pero el piloto se confirmó absolutamente que no llevaba ninguna sustancia tóxica en el cuerpo. Pero que más, Salfa, ¿qué tiene que ver el alcohol con una explosión posterior al choque? O sea, aunque haya sido raja de curado, no tiene nada que ver con que haya hecho explosión el auto. Bueno, porque ahí está el punto al tiro, porque lo que están haciendo ellos es desviar la atención de tratar de responsabilizarlo a él. A la medida que se van respondiendo las preguntas, van insertando otra duda para que finalmente, qué importante pregunta, volvemos al inicio. ¿Por qué alguien, o sea, cómo se le puede ocurrir que a alguien le interese, por ejemplo, que un actor... matar a un actor de una película. No una superestrella de primera línea, tampoco necesariamente. Se necesita que esté completamente fallecida porque probablemente anda en pasos curiosos o incluso que podría poner en peligro algo que tenga que ver, aquí viene el punto, con la seguridad nacional, amigos míos. Entonces, aquí nos vamos a las anécdotas que incluso uno lo puede ver en ciertas ediciones especiales. Paul Walker llegó a tener incidencia muy importante a nivel ejecutivo en la saga de Rápido y Furioso. Ustedes se acordarán que él era un policía infiltrado. Pues se convierte en fugitivo. Exactamente. Bueno, eso causó al principio un pequeño problema respecto a la idea de las tremendas campañas que se hacen en las películas en Hollywood, de que la gente se enrole en la milicia, ¿cierto? I want you. O también el clásico I want you del tío Sam. Es un llamado a portarse bien de parte, como tú dices, del tío Sam, para que uno, digamos, finalmente ganen los buenos en las películas. Exacto. Aquí los buenos son los malos. O sea, derechamente, son los divertidos, son los pandilleros. Los pandilleros hacen las cosas bien, los otros son corruptos. Agarra tu auto, enchúlalo, hace carrera ilícita y vive la vida rica que está para gozarle y todo lo demás. Bueno, finalmente, este hombre, ¿qué es lo que pasa? En algún momento, al principio eso solo molestó, pero cuando en el argumento de la saga empezó a entrar la CIA,
¿cierto? Uno de los servicios secretos más importantes del mundo y que obviamente responde ante el gobierno norteamericano, comenzaron a pedir, ojo, esto es mucho más típico de lo que ustedes creen, ha pasado con varias películas de ciencia ficción incluso, que bromean con el Área 51 y todo lo demás, le dijeron, ¿saben qué? Les sugerimos, eso fue el comienzo, si pueden cambiar parte de los argumentos para que la CIA no quede mal, porque estos buenos son tan vivos, esto me refiero a los protagonistas, Rápido y Furioso, que son los malos buenos, finalmente dicen, nos dejan nosotros como las pelotas, y la verdad es que nosotros necesitamos volver a inflar. Estados Unidos estaba en problemas, los gobiernos, sus principales representantes, me refiero a los presidentes, estaban completamente en baja. Había una crisis de espionaje en la misma época. Crisis de espionaje, muy bien, amigo mío. Entonces se necesitaba volver a reempoderar la confianza en estos poderes de investigación secreta que tenía Estados Unidos. Además que en un principio esta película fue una película, no ande, pero sí de segunda o tercera línea. Claro. La primera, Rápido y Furioso, apuntaba casi a un nicho de gente que le gustaba el tema auto, pero fue un éxito tal que una película con un presupuesto así, recaudó así, y de a poco se aseguró la continuidad y ahí se empezó a generar un problema, un dolor de cabeza. Exacto, porque cuando eligieron, pueden cambiar el argumento y dijeron, no, porque está bien así, es simpático, ese es nuestro feeling. Es la gracia. Finalmente Paul Walker se metió y dijo, ¿qué están hablando? ¿Quieren cambiar el argumento? ¿Y por qué? No, para nada. Y aquí viene lo complicado, porque en su personaje, que de alguna manera representaba un doble agente por Walker, él fue entrenado. Tan simpático, tan buen mozo como usted bien dice era, que finalmente se logró hacer amigo entre personas que efectivamente trabajaban como parte del sistema de prensa y comunicaciones de estas agencias secretas que le enseñaron un poco lo operativo. Bueno, ¿qué es lo que pasa? De partida había esta relación en su discurso con estas instituciones benéficas que él representaba, que de alguna manera hablaba un poco hacia la paz, hacia la no invasión, ¿cierto? Pero finalmente, ¿qué es lo que pasó? Que este hombre terminó, de alguna manera, y aquí viene lo complicado, amigos míos, adquiriendo un conocimiento privilegiado respecto a que lo tocaba a él muy en lo particular. Descubriría Paul Walker que la CIA, o parte del gobierno norteamericano, estaba ocupando su imagen para manipular los alimentos que él regalaba a los damnificados en Filipinas, quizás Chile también, en donde estaban colocando un sistema, esto es lo que se sabe, de carácter anticonceptivo, como siempre lo hemos sabido en términos de control de la natalidad de ciertos países que nos controlan a través del agua, de los alimentos. Es muy difícil tener hijos ahora, de ella, a diferencia de nuestros padres. Y este hombre se da cuenta, yo estoy ayudando a la gente y esto de que me estoy haciendo amigo con los poderes fácticos, en realidad me están metiendo la cuchufleta y quieren manipular donde yo voy a ofrecer ayuda, cagar a la población para que les cueste tener hijos, porque mientras más se avejentan ciertos países, mejor y mayor nivel de control tenemos, como por ejemplo está sucediendo en las relaciones bilaterales con nuestro país, Estados Unidos. No, espérate un poco, Sanfabe. Tú me dices que en algún momento Paul Walker se da cuenta que sabe demasiado y comienza a temer por su vida, y además, ¿qué hay de cierto de que hay un testimonio, hay un video, una prueba clara y fehaciente de que en el momento del accidente, de la explosión, hay algo que hace que el auto se detone y explote? Quiero que me lo muestres todo. A la vuelta de esta pausa comercial. Está el video. Fuerte.